Bien, continuamos acá con nuestro estudio de la carta a los romanos. Hacemos un pequeño resumen y una corrección de una vez. Estamos en la segunda sección doctrinal, en el punto B, la justificación. Ya hemos visto el punto número 1, el medio de la salvación. El punto número 2, ejemplos de la justificación. El punto número 3, resultados de la justificación. Y acá vemos el punto 4, Adán y Cristo. Ese es el tema que vamos a ver a continuación y que faltaba en la primera entrega que habíamos dado de esta carta, de este estudio en el primer video. Entonces vamos a ver, repito, sección doctrinal, punto B, la justificación, y el punto número 4, Adán y Cristo. Buenas hermanos, amigos, continuamos entonces con la sección doctrinal, el punto B, que es la justificación, y acá el cuarto punto, que es Adán y Cristo. Adán y Cristo. Para esto vamos a ver la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, de los versos 12 al 20. Romanos capítulo 5, de los versos 12 al 20. Dice el verso 12: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Eso lo podemos encontrar en Génesis 3:6, cuando dice la palabra de Dios en Génesis 3:6: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán pasó a todos los hombres por la desobediencia de Adán. Adán nos heredó el pecado. Dice esa versión, voy a estar leyendo también la versión de traducción del lenguaje actual para apoyarnos en este texto. Dice: el primer pecado en el mundo, estoy leyendo traducción lenguaje actual, Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Ese fue el primero. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Vamos a explicar esto para que quede bien claro, para que entendamos bien por qué todos somos pecadores desde que nacemos y cómo es que ese pecado de Adán se transfirió a nosotros desde que somos concebidos. Bien, el pecado de Adán y Eva fue desobediencia y dejó como resultado la entrada de 3 muertes a la tierra. Entraron 3 muertes a la tierra. Explico, la primera muerte que entró fue la muerte espiritual. Cuando Dios les dice a ellos en Génesis que si ellos comen morirán, ellos no se murieron físicamente, ellos murieron espiritualmente. Ahora, la palabra morir en la Biblia, en Génesis, en este caso, en hebreo, significa separación. Morir es separación. Entonces hubo muerte espiritual, separación espiritual. Recordemos que ellos luego fueron traspasados de ese lugar y fueron sacados del jardín que estaba en el Edén. Fueron separados de la presencia misma de Dios. La segunda muerte que aparece es la muerte física. El hombre iba a ser eterno, pero debido a esa desobediencia de Adán entra también la muerte física. ¿Cuál es la muerte física? Es la separación del espíritu de vida del hombre del cuerpo físico. Cuando la persona fallece físicamente, ya el cuerpo no siente, ya el cuerpo es inerte, ya el cuerpo no tiene vida. Ahí muere, hay separación entre el cuerpo y el espíritu.
Y también está la tercera muerte, que es la muerte eterna. La muerte eterna para todos aquellos que no fueron justificados por Dios, para todos aquellos que no hicieron caso a este mensaje de salvación que Dios ofrece, a todos aquellos que rechazaron la gracia de Dios, a todos aquellos que no creyeron, que no obedecieron, que decidieron seguir sus propios caminos y no quisieron aceptar el regalo de vida eterna que Dios ofrece y que le está ofreciendo en este momento. La muerte espiritual, repito, es una separación temporal de Dios. Todos los seres nacemos muertos espiritualmente, nacemos separados de Dios, y por esa razón existen tantas religiones en el desespero humano por estar cerca de Dios. Todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente, nacemos separados de Dios. Es por eso que inventa tanta religión el ser humano, y esas religiones nacieron allá en el versículo 7 de Génesis 3. Leemos, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quiénes? De Adán y de Eva, y conocieron, se dieron cuenta, no sabían hasta ese momento que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos cosieron hojas de higuera, quisieron tapar, volver a tener comunión con Dios, volver a tener unión con Dios por medio de los delantales que se hicieron para tapar su vergüenza. Recordemos que la palabra religión viene del latín religare. La palabra religare, re significa volver y ligare significa unir. Por lo tanto, la palabra religión significa volver a unir. Adán y Eva quisieron volver a unir la relación que tenían con Dios cosiéndose hojas de higuera, haciendo ellos un acto, una obra, haciendo ellos algo para volverse a unir con Dios. Pero esto es lo que la historia ha tratado, lo que la humanidad ha tratado de hacer en la historia, por casi 7,000 años de historia que tenemos. Y no pudieron volver a unirse con Dios haciendo hojas de higuera. Ya vamos a ver qué fue lo que los volvió a unir a Dios. Después que Adán y Eva pecan, al no saber qué hacer, tratan de acercarse a Dios por sus propios medios. Dice Génesis 3:7, volvemos a leer: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La pregunta que nos hacemos en este momento es: ¿de qué les sirvió eso? ¿Les sirvió de algo? ¿Fue útil para ellos hacerse hojas de higuera? ¿Con eso taparon el pecado y Dios no se dio cuenta? Claro que no les sirvió para nada. Dios sí se dio cuenta de que habían comido del árbol que les habían pedido, del fruto del árbol que les habían pedido que no comiesen, y Dios se dio cuenta de la desobediencia del hombre. Hoy en día, por no saber cómo volverme a unir con Dios después del pecado de Adán y Eva, hemos inventado tantas y tantas religiones, miles de métodos. Vamos a mencionar algunos, por ejemplo, la oración de fe. La oración de fe es que tengo fe en la oración y no en el evangelio. Eso no sirve. Eso es como coserse hojas de higuera. Otra cuestión que es como coserse hojas de higuera es pedir perdón. Le vamos a pedir perdón al juez después de que hicimos el delito y el juez nos va a dejar en libertad porque le pedimos perdón. Claro que no. El delito que cometimos tenemos que pagarlo en la cárcel. El delito de pecado hay que pagarlo con la muerte. Entonces pedir perdón no nos va a justificar del castigo que merecemos por haber pecado. Entonces un juez no te va a perdonar si estás ante él y te acusaron de haber matado a un niño, por ejemplo, como una pareja acá en Costa Rica que hace poco fueron sentenciados, mataron a un niño de, creo que era como de 13 días de nacido, y ellos le piden al juez perdón y el juez les va a decir: bueno, sí, está bien, váyanse para la casa, no lo vuelvan a hacer. No, pedirle perdón al juez no los va a salvar.
Ellos son juzgados y van a ser sentenciados si son hallados culpables por haber matado a ese niño. Entonces el juez, con solo pedir perdón, no va a dejar libre a nadie. Y Dios es un juez justo. Por lo tanto, pedirle perdón a Él no nos va a salvar de la consecuencia del pecado que tenemos. Hacer buenas obras, ser bueno. Bueno, Isaías 64:6 dice que todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como una hoja nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. Nuestras buenas obras son como una toalla higiénica sucia, como la toalla con la que la mujer se limpia la menstruación. Eso es lo que Dios ve. Así ve Dios nuestras buenas obras. Entonces nuestras buenas obras no son nada agradable para Dios. Por lo tanto, tampoco por nuestras buenas obras vamos a poder alcanzar esa justificación. Guardar la ley de Dios para ser salvos. Guardar la ley de Dios. Bueno, Romanos 3:20 nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Y hay muchas otras cosas que los hombres y las mujeres del mundo hacen y podríamos ahondar mucho en este momento, pero solamente vamos a poner esas como ejemplo. Nada de esto podrá dar salvación a los seres humanos, porque solo existe un método, solo existe un camino, y es la razón del estudio de esta carta, para aprenderlos, entenderlos y creer en el verdadero evangelio, para ser justificados por Dios y por ende salvos de la condenación eterna del lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno. Volvemos a Génesis capítulo 3, verso 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado de Adán y de Eva, repito, dejó como resultado la condenación de la humanidad entera. Todos los seres humanos nacemos bajo el juicio de Dios. La humanidad entera está bajo el juicio de Dios. Y solo existe una forma bíblica y verdadera para volver a unirme a Dios. Y esa forma bíblica no son las obras. Todos seremos llevados ante el juicio de Dios. Mateo 25:31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entiéndase aquí, todas las personas que habitan en las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33, y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también le va a hablar a los de la izquierda. Verso 41 de Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Habrá una separación eterna. Y dice el verso 46 de ese capítulo de Mateo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces se necesita ser justo para heredar la vida eterna, y esa justicia no la podemos conseguir nosotros por nuestras obras, por hacer la oración de fe, por asistir a una iglesia, por dar diezmos y ofrendas, porque pedí perdón, etcétera, etcétera, etcétera. La desobediencia de Adán y Eva dejó como resultado la entrada del pecado. La entrada del pecado, la muerte.
La entrada del pecado trajo la muerte, que es separación. Ya vimos los 3 tipos de muerte: física, espiritual y eterna. Y también el juicio de Dios a los seres humanos, es el castigo de Dios a los seres humanos que no obedecen al evangelio. Repito, no es que Dios los va a castigar porque Él sea malo y quiera castigarlos. No, los va a castigar porque no quisieron obedecer al evangelio, no quisieron obedecer a las buenas noticias que se les estaba dando de que pueden ser rescatados de esa condenación en la que se encuentran al creer en Jesucristo. Pueden pasar de muerte a vida al creer en Jesucristo, al obedecer, al oír, al obedecer y al creer en este evangelio que se les está predicando, a estas buenas noticias que se les está diciendo que hay una forma, y es la única, en la que pueden evitar la condenación eterna del infierno si creen en Jesucristo por medio de la fe, de la verdadera fe en el evangelio, después de oírlo, entenderlo y creerlo. Es fácil, tan fácil, pero algunos no lo quieren hacer. Continuamos. Decíamos que ese pecado dejó como resultado la muerte y el juicio de Dios a los seres humanos. Leemos en el verso número 13 de Romanos capítulo 5. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, claro, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a estar leyendo esos versículos en la Reina Valera y también en la traducción del lenguaje actual para una mejor comprensión. Dice la traducción lenguaje actual: antes de que Dios diera la ley, todo el mundo pecaba. Pero cuando no hay ley, no se puede acusar a nadie de desobediencia. ¿Por qué? Porque no hay ley para acusarlo. Verso 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí ya está presentando a Cristo. Vamos allá. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, verso 5. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo la gente desobedeció a Dios en mandatos que no estaban escritos en la ley, porque desde antes de la ley, esto de Génesis capítulo 6 se está dando antes de Moisés. Continuamos. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces Dios envió el diluvio. No obedecieron al mandato de Dios dado a Noé. Dice el verso 5 de Génesis 6. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero. Perdón, esto es Segunda de Pedro, capítulo 2. Déjeme confirmar. Segunda de Pedro, capítulo 2. Déjeme ver si es segunda o primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dice aquí que Noé fue pregonero de justicia. Si no perdonó al mundo antiguo, Noé no predicó arrepentimiento, sino juicio, castigo. Ese era el mandato de Dios que ellos no entendieron. Los castigaré por andar de continuo solamente el mal. Y no entendieron. Mateo 24:38 nos dice: porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dándose en casamiento. Se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, se volvían a divorciar, andaban en fiestas, estaban en sus comilonas y estaban viviendo su vida como la vive hoy mucha gente en el mundo. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Aquí la palabra entender es la palabra griega ginosko, que ya vamos a ver qué significa. Hasta que vino el diluvio. Cuando ya vino el diluvio, entonces entendieron que era un castigo y que era verdad, que era real, que era cierto, que era veraz, pero ya era demasiado tarde. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre también es igual. Ahorita estamos enseñando esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Y mucha gente no quiere entender. Mucha gente sigue viviendo su vida como quieren, pensando que no va a pasar nada. Diciendo esto lo vienen predicando hace años y años y años y no pasa nada. Bueno, va a llegar un día en que suceda algo. Y como en los días de Noé, no entendieron hasta que se los llevó a todos, pero será demasiado tarde. Cuando dice que ellos no entendieron, esa palabra ginosko en griego significa no notaron, no reconocieron, no se informaron, no llegaron al conocimiento, no comprendieron. ¿Por qué? Por estar inmersos en el pecado, no pudieron notarlo. Hebreos 11:7 nos dice acerca de Noé, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Ese mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, Hebreos 11:7, dice así: por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. ¿Qué era lo que todavía no se podía comprobar? Que iba a llover. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Respetó la advertencia de Dios, respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande, que es el arca, la llamada arca de Noé, para salvar a su familia, porque Noé sí creyó. Todavía no llovía en la tierra y Noé creyó que iba a llover. Eso le fue contado por fe y por justicia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado. ¿Por qué? Porque el mundo creía que eso no iba a pasar. Como el mundo cree que hoy que no va a pasar la venida de Cristo, que no va a pasar nada, que se mueren y no pasa nada. Pero con la fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado, dice esta versión. Y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. Que esta palabra, agradar a Dios, este tema lo vamos a ver también más adelante. Acuérdese, agradar a Dios. Entonces estas personas no pecaron como pecaron los que ya conocen la ley. No atendieron a la advertencia y fueron destruidos. Entonces todos los hombres, absolutamente todos los hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ancianos, todos estamos bajo pecado, porque tenemos pecado que nos hereda Adán desde que él pecó allá en Génesis capítulo 3. Vamos por el versículo 14 de Romanos, versículo 14 de Romanos 5. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir, porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En el caso de Adán fue un mandato específico: no comas del fruto de ese árbol. En el caso de las personas en el tiempo de Moisés viene un juicio, porque ustedes son malos. Ustedes, su corazón es de continuo solamente el mal. Y no quisieron
corregirse. Entonces eso también es pecado, eso también trae juicio, trae castigo. Bueno, entonces de la manera de un mandato específico o no un mandato específico, el no obedecer cuando Dios dice algo, eso nos separa de Dios. Dice, en algunas cosas Adán se parece a Cristo. Dice ese versículo en la traducción del lenguaje actual, el verso 14. Sin embargo, los que vivieron desde Adán hasta Moisés tuvieron que morir porque pecaron, aun cuando su pecado no fue la desobediencia a un mandato específico de Dios, como en el caso de Adán. En algunas cosas, Adán se parece a Cristo, dice ese verso. Versículo 15. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios, el don de Dios, por la gracia de un hombre. ¿Cuál hombre? Jesucristo. Ese mismo verso en la traducción del lenguaje actual lo leemos así: sin embargo, no hay comparación entre el pecado de Adán y el regalo de Dios. El regalo que Dios nos ha dado no se puede comparar con el pecado de Adán, dice. Por culpa de Adán muchos murieron, pero por medio de Jesucristo Dios nos ha dado un regalo mucho más importante y para el bien de todos. Para el bien de todos. ¿Cuáles todos? Todos los que lo acepten. No es que ya el regalo está dado y ya puedo vivir la vida loca y hacer lo que yo quiera y ya me dieron el regalo y lo tengo. No, no, no. Es para los que crean. Para los que crean. Los que no creen ya han sido condenados porque no han creído. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Cuál fue el uno que pecó? Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ese mismo pasaje en el pasaje de el verso 16 del capítulo 5 de Romanos, en la traducción lenguaje actual lo leemos como sigue: el pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable, pero gracias al regalo de Dios, ahora Él declara inocentes a los pecadores, aunque no lo merezcan. ¿Quién es el que declara inocente a los pecadores? Dios, por medio del regalo que nos dio, aunque no lo merezcamos. Pero recordemos que un regalo hay que aceptarlo, hay que recibirlo. Alguien puede estarte ofreciendo un regalo, pero mientras no extiendas tu mano y lo tomes y lo hagas tuyo, ese regalo no es tuyo. Mientras esté en la mano de la otra persona, ese regalo no es tuyo. Tienes que hacerlo tuyo para que sea un regalo del cual ya puedes disfrutar. Bien, dice el verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nótese que dice los que reciben. Si no los recibes, no. La abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo leemos en la traducción lenguaje actual. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida. Pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Nótese que dice que Él nos ha aceptado a nosotros. No somos nosotros los que aceptamos a Él. Es Él el que me tiene que aceptar a mí. Yo tengo que estar seguro que Él me ha aceptado como su hijo para yo ser su padre. ¿Quién es el que adopta? ¿El hijo o el padre? El hijo no puede decir, yo voy a adoptar a ese señor como mi papá, ya es papá mío. No, es el papá el que tiene que adoptar al hijo, hacer todos los trámites
ir a las instituciones correspondientes y adoptar al hijo. Entonces ahora sí, ese muchacho, ese niño puede decir, este es mi padre porque me adoptó. Pero no es el niño el que dice, voy a adoptar a ese señor como mi padre. Si el padre no quiere, podrá verlo como papá y como guste y como quiera, pero cuando le va a pedir algo no se lo da porque no es su padre. Es el Padre el que adopta al Hijo. En este caso es el Padre Celestial, el Dios del cielo, el que nos acepta a nosotros como hijos. ¿Y cómo nos acepta como hijos? Por medio de la justificación en Jesucristo. Entonces Él nos acepta. Si no vamos a través de Jesucristo, no somos hijos de Dios. Y dice que reinaremos en la nueva vida. Nosotros tenemos que empezar a vivir con una vida nueva, que es el nuevo nacimiento, que es una vida diferente, que es una vida que ya no está ligada a los deseos pecaminosos, carnales y humanos de la naturaleza humana carnal que nos heredó Adán, sino una nueva naturaleza en el espíritu. Pero también eso lo vamos a ver más adelante, no me voy a adelantar. Verso 18, antes de pasar al verso 18, dice, sin pedirnos nada a cambio. Dios no pide nada a cambio. Aquí hago un paréntesis para decirle, tenga cuidado con ese evangelio de la prosperidad, que te piden dinero a cambio de absolutamente todo. Dios no nos pidió absolutamente nada a cambio para regalarnos la salvación y la vida eterna, que es lo más valioso. Y nos va a pedir a cambio dinero para darnos salud, para darnos alimento, para darnos ropa o vestido. No, hermano, no se deje engañar por ese falso evangelio, que los que se hacen ricos, los que prosperan, son los que piden dinero a costas o a cuestas de los que dan dinero y son engañados. No se deje engañar. Cierro el paréntesis. Versículo 18 de Romanos capítulo 5. Así que, como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿de quién? De Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. En eso es que se parecen a Adán y Cristo. Por uno todos fuimos pecadores, pero por uno, por Jesucristo, también todos somos justificados de vida. Verso 18, en la traducción del lenguaje actual, dice, por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir. Pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Lo leo en la traducción lenguaje actual, versículo 19, o sea, que la desobediencia de uno hizo que muchos desobedecieran, pero por la obediencia de Jesús Dios declaró inocentes a muchos. Y esto debemos oírlo, entenderlo y creerlo, que por los méritos de Cristo es que somos declarados justos, inocentes, si creemos en este mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de salvación, de que la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar todos mis pecados. Entonces yo reconozco antes que soy pecador. Debemos de reconocer antes que somos pecadores. Por herencia de Adán somos pecadores. Reconociendo esto, entonces nos lleva al arrepentimiento. Primero reconozco que soy pecador. Sí, soy pecador. Tengo pecado. Peco y tengo el pecado desde que nací. Entonces, tengo que arrepentirme de eso y creer en Cristo para que nos declare justos por su obra y punto. Sin agregar más nada. Esa es la verdadera fe. Verso 20.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice ese verso en la traducción del lenguaje actual: la ley apareció para que el pecado se hiciera fuerte. Pero si bien el pecado se hizo fuerte, el amor de Dios lo superó. Se hizo más fuerte aún. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 21, lenguaje actual, dice: y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Padre de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno, por esa misericordia y ese amor tan grande que nos tiene, que nos da a su Hijo Jesucristo, para que creamos en Él. Pero si no aceptas ese regalo, no eres hijo de Dios. De modo que podemos y debemos estar seguros, confiados en que nuestra fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo es suficiente para declararnos inocentes y darnos vida eterna. Para darnos vida eterna. Viviendo de ahora en adelante, que hemos pasado de muerte a vida, la vida que agrada a Dios. Vamos a seguir hablando mucho de la vida que agrada a Dios. Y que eso lo hizo por amor. Dios envió a su Hijo Jesucristo por amor para nosotros. Ya el pecado no reina en nosotros entonces. ¿Por qué? Porque hemos nacido para vida nueva en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces debemos vivir en una vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? Esa vida nueva es lo que veremos en el próximo estudio. Que tengas un excelente día. Te espero en la próxima entrega de este estudio y hasta la próxima. Que la pases muy bien.